Se cumplen 50 años de la detención de Robledo Puig y estamos con Diego Douvedes, su abogado, su actual abogado. En primer lugar, Diego, muchísimas gracias por acercarte, por venir a hablar con nosotros, por acceder a contarnos un pedacito, una parte de la historia y sobre todo de la actualidad. Voy a arrancar por el final. Hace 15 minutos nada más venís de pedir la libertad condicional para tu cliente. Estamos hablando de uno de los asesinos en series más importantes de la Argentina y que se convirtió en una leyenda. Contame cómo fue tomar esa decisión, si fue una decisión de los dos, si fue una decisión tuya o una decisión de él. Bien, en principio gracias a ustedes por invitarme para visibilizar este tema. Y me meto ya de lleno en la relación con Carlos. Carlos viene por una vía de un interno que se contacta y proponen, digamos, aceptar la defensa para iniciar este pedido de libertad condicional. Con mi socio, el doctor Ebra, discutimos el caso y dijimos, bueno, vamos a asumir este compromiso, para lo cual lo primero fue ir a verlo. Ir a verlo, él está en la unidad 26 de Olmos, para que se sitúen la unidad 1 de Olmos, que es la unidad más antigua, tiene al lado, de manera contigua, una unidad de mínima seguridad con celdas individuales, alambrado perimetral, pero es un lugar de mínima seguridad. Así que bueno, el primer contacto que tuvimos con él, nos encontramos una persona muy anciana. Si bien cumplió 70 años hace poquito, creo el 16 Sí. de enero, y ese es uno de los argumentos también para pedir la libertad condicional con más en subsidio, la detención domiciliaria. Nos encontramos con una persona muy deteriorada tanto desde el punto de vista físico como psíquico. Desde el punto de vista físico le costaba desplazarse por sí mismo, tenía dificultades respiratorias producto de la enfermedad pulmonar EPOC y del asma, y tenía problemas de próstata. Eso es el aspecto más que nada físico. Y el aspecto psíquico se lo ve un poco, digamos, distanciado de la realidad actual, producto seguramente de 50 años encerrado en el sistema carcelario, ¿no? Pero a su vez, a la vez que digo esto, es una persona que tiene una lucidez muy llamativa para narrar los hechos como han ocurrido hace 50 años. ¿Cómo fue ese momento en el que te ves cara a cara con él? Porque no puedo dejar de pensar que te estás encontrando con una persona que terminó con la vida de 11 personas. ¿Cómo fue ese momento en el que se encuentran, en que lo ves por primera vez y en el que él te relata, tal cual como vos lo decís, se acuerda del pasado como un libro? Bien, bueno, como toda unidad del servicio penitenciario, te ingresan, te toman los datos, te hacen el registro y pasás directamente al pabellón donde está alojado. Cuando estaba en el pabellón, me lo encuentro a él sentado con otros guardiacárceles, tenía una conversación coloquial y lo veo así con un aspecto de anciano, pero más allá de sus 70 años, su aspecto es de una persona de entrados a los 80, casi 90 años. Esa es la imagen que te Está muy devuelve. deteriorado. Muy deteriorado. Y sí, el impacto fue, pero porque era quien es, no por ver una persona adentro del servicio penitenciario, ni una persona mayor. Por lo general no defendemos personas mayores porque éstas por alguno o por otro mecanismo terminan siendo egresados a algún u otro sistema. Este caso es único. Y cuando me siento con él en una sala que preparan específicamente para que se entreviste con el abogado, él me dice que le tenga paciencia, que él me va a narrar todos los hechos desde que empezaron. Y me llamó la atención la manera en que recuerda fechas, nombres, nombre del policía que lo detuvo, de los jueces, defensores oficiales. ¿De los fallecidos? De los fallecidos, sí. ¿De los cómplices te habló? Sí, me habló de los cómplices. Y él tiene una postura de que él fue perjudicado por los cómplices. Y tiene En también algún una punto, visión. según la historia que nosotros sabemos, a ver si hay algún contrapunto en lo que él te cuenta. El que mataba en todas las oportunidades era él, tanto como con Ibáñez como con Somoza. El que mataba siempre era él. ¿Él qué te dice de eso? ¿Efectivamente era él o en algún momento él dice, bueno, Ibáñez también mataba a las No, claro, personas? Ibáñez también lo
le atribuye responsabilidad, lo que dice que en ese momento, en la etapa en la que él fue juzgado, no nos olvidemos que fue en la etapa del proceso, había que generar un enemigo público, ese enemigo público era él. Y bueno, y esa fue la suerte que tuvo en su juzgamiento. De la misma manera que él es bastante crítico con respecto a la película que se hizo sobre su vida. ¿No le gustó? No le gustó. No le gustó, dijo que fue tomado de una manera fantasiosa y fabuladora, con inexactitudes de cuestiones puntuales, de hechos, de lugares, de situaciones, de su relación con sus padres. Eso es un tema que me subrayó mucho. No puedo dejar de pensar en la situación de la muerte de Ibáñez. Muchas veces se dijo que quien había provocado la muerte de Ibáñez había sido Robledo Puch. Claramente eso no se pudo constatar, es una de las muertes que de hecho no le pesa en sus hombros. ¿Él cómo te relata esa situación? Él no reconoce ser el autor. El autor del muerto. Él dice que es un accidente. Bueno, muchas veces hay una figura, el Código Penal, que se llama homicidio en ocasión de robo. Y el homicidio en ocasión de robo muchas veces es aplicable cuando ocurre la muerte de un cómplice que va a robar, porque por haber predispuesto o organizado un plan para ir a robar y el resultado ocurre muerte porque no se busca, se le carga con un homicidio calificado que va de 10 a 25 al autor del robo, aunque sea de su cómplice. ¿Él te pide que pidas la libertad condicional o es una idea tuya que se la propones y él está de acuerdo? No, a mí me convocan porque él quería la libertad. Él tuvo una frase que fue muy contundente para mí, que él dijo: yo quiero morir en libertad. Quiero morir en libertad, fueron sus palabras textuales. Eso le vienen negando la libertad condicional, ya se la negaron en otras oportunidades. ¿Pensás que puede correr la misma suerte? ¿Pensás que en la justicia hay una especie de temor por firmar esta libertad? ¿Hay algo que tiene que ver con que ser juzgado por la mirada pública, por la sociedad, de ser la persona que tiene la responsabilidad de firmar la libertad de uno de los asesinos en series más sanguinarios de la Argentina? Voy a la primera parte de la pregunta. No inicio ningún tipo de empresa judicial si no pienso mínimamente, primero, que hay fundamento jurídico, que hay derecho para lograr lo que se peticiona y que uno tiene una determinada mínima expectativa de así lograrlo, porque para eso trabajamos. Eso en un punto. En el segundo punto, coincido con vos, hay una especie de marca registrada, Robledo Puch, del asesino serial más famoso, y que quizá liberarlo enfrente a quien tenga que tomar la decisión y poner la firma a un juzgamiento de la opinión pública, de la prensa, de la gente. Pero pienso que para eso están los magistrados, para aplicar el derecho positivo, aplicarlo al caso concreto y dictar una resolución conforme a derecho, no conforme a las críticas o eventuales, rebotes que puede tener en la prensa, en la gente, en la opinión pública. Me parece que eso es ser juez. Eso es la responsabilidad de ser juez. Te hago la última pregunta. ¿Está arrepentido? Él sufrió mucho todo este tiempo y lo demuestra en su padecimiento, esa sensación de cansancio de haber transcurrido todo esto y considera que ya es suficiente. Le pesan los 50 años que transcurrieron la vida en cautiverio, eso sí. Gracias, Diego. Gracias a vos.